La brújula de la semana. En la Vox, la radio que se ve. El futuro llegó hace rato. La radio que se ve. 11:40 y hoy ha sido un programa con muchos invitados, pero con la particularidad también de muchos amigos entre los invitados. Ha sido un programa como una gran mateada el día de hoy, y en el caso de la sección de cultura no es la excepción. Ahora Ignacio nos va a contar un poquito de qué se trata, pero también tiene que ver con contar algunas cosas que nos pasan cerca y que han sucedido esta semana. También en vinculación, ¿no?, a la fecha que estamos cursando y que tiene como antecesor el día de ayer esta gran movilización por el Día de la Memoria. Así que algo de eso tiene que ver la sección cultural de hoy. Seguimos con lo coyuntural, con lo que tiene que ver al 24, y nos vamos a hacer un poco de autobombo. Bien, me parece bien. Se inauguró la muestra Sobrevivientes, realizada por fotógrafos y cronistas de la cooperativa de comunicación La Brújula. La producción registró la historia de 3 expresos políticos detenidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos Marta Díaz, Lelia Ferrarese y Horacio Dalmoneo, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás? Buen día. También está nuestro querido amigo y compañero, por eso decía, también estamos entre amigos, Fernando de Merichán. Vio que lo digo rápido para que... Sí. Para zafar, que no se note. En la técnica para no pronunciar el apellido de Fer... porque yo le estaba preguntando cómo se dice. La técnica es decirlo rápido. Fernando de Merichán. ¿Cómo anda, Fer? Muy bien. Muestra que ya está en marcha, que se inauguró la semana pasada y todavía se puede visitar. Sí, se inauguró el 20 de este mes, va a estar hasta el 31 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Está de 9 a 21 a los días de semana y los fines de semana de 10 a 8 de la noche. Ajá, ahí en el Fontana Rosa. Bueno, Horacio proviene del barrio de las 4 plazas, ¿no? Sí, Barrio Belgrano. Barrio Belgrano. Provincia Unida de Mendoza. ¿Cómo surgió esa semillita de la militancia en esos momentos ahí, en el año 74 más o menos, antes de la muerte de Perón? Antes de la muerte de Perón. Un poquito antes también, el año anterior, recuerdo el año 73, las tomas de escuelas, cuando fue el golpe en Chile, ¿no? Los jóvenes estábamos un poquitito bastante politizados en esos tiempos. Aparte veníamos arrastrando historias de la Revolución Cubana, ¿no? Era difícil no pensar en política. Era muy difícil, sí. Aparte veníamos también, yo me recuerdo en el 70, 71, cuando empecé la secundaria, la cuestión bien militarista, nos teníamos que llevar el pelo cortito, ¿viste? Nos hacían formar fila, tipo ejército. Si vos tenías el pelo largo, nosotros lo escondíamos atrás, ¿viste? Nos pasaban una regla atrás, nos sacaban para afuera, nos mandaban afuera a cortar el pelo, nos echaban de la escuela, bueno. Veníamos arrastrando, teníamos ya una bronca, como diciendo esto. Claro. Y bueno, viene la apertura del 73 y todo. Bueno, hay un boom así grosso, y ya se arrastraba lo que te decía antes un poquito, la cuestión vietnamita, cubana, el Concilio Vaticano II. Bueno, y yo por un lado con una historia de familia que viene un poquito del peronismo en cierta forma, ¿no? Mi viejo ferroviario, y empecé a agarrar un poquito toda la historia por ese lado. ¿Eran conscientes de los riesgos que se corrían por aquel entonces con 17 años? En el año, exactamente, yo en el año 74, cuando empiezo a militar, más o menos bien dentro de lo que es la Unión de Estudiantes Secundarios, después de la muerte de Perón, porque me acuerdo de haber ido en un tren a Buenos Aires al velorio del viejo, con todos los chicos, ahí ya empecé a militar orgánicamente en lo que era la agrupación. Claro. Y ya empezaba, yo entro en una etapa que había que cuidarse, porque comienza después de la muerte del viejo lo que era el accionar de la AAA. Claro. O sea, empieza todo esto, entonces ya entré en una cuestión de cuidar nombres, hablar esto, no conocer tanto. ¿Cómo registrás hoy, sacándolo de lo histórico o no sacándolo, sino relacionándolo con el presente, esto de que haya interés, por ejemplo, en registrar esas historias, como en el caso de la muestra fotográfica, haya interés en conocerlas? ¿Cómo lo registrás eso? ¿Cómo lo piensan? Yo te puedo hablar de un punto de vista un personal, poco más personal. Es tan amplio. Por eso digo, cómo cada uno lo siente. Digo que hoy, 41 años después, haya toda una generación que está interesada en conocer la historia. Me parece fundamental también. Yo creo, y también creo que lo mínimo que puede hacer un sobreviviente al haber pasado desde la cárcel, no sé, al campo de concentración, la tortura y todo esto, es llevarlo
a la luz y explicar qué sucedió en ese momento, para que justamente el famoso nunca más, ¿no? Que lleguemos y que los jóvenes, que ayer se vio en la marcha, la cantidad de jóvenes, los miles de jóvenes que había, que es lo más importante para mí, y el mensaje tiene que ir para ese lado. Cuidar la democracia, bueno, estamos en una situación actual bastante complicada políticamente, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que tratar de votar, revertirla, unirse, eso es otra cosa que a veces me jode un poquito, porque veo que hay tanta cantidad de grupos así que teníamos que caminar un poquito más juntos todo, ¿no? Buscar un poco la unidad, hacer siempre la jugada al otro. Claro. Pero perdón, me fui un poquito de lo que me preguntaste primero. No, tenía que ver con eso, con esta idea de cómo sienten o cómo sentís, esto de que haya interés. Sí. Y en eso con una pregunta en dos partes, digo, a la vez pensando en los fotógrafos y en el periodismo, digo, ¿por qué les parece, Fer, a ustedes que había que contar estas historias? Y por lo que hablamos con el grupo que lo hicimos, el interés no es solamente conocer ese periodo oscuro, la detención, los tormentos que sufrieron, cómo literalmente sobrevivieron, sino también el después, qué vidas forjaron después de eso, ¿no? Claro. Cómo sobrevivieron personalmente y qué construyeron después. Y estas historias en particular contienen mucho de eso, mucho de seguir acompañando y seguir construyendo con otra gente estas cuestiones de memoria y de verdad, ¿no? Sí, no fue fácil a lo mejor el llevarlo adelante y seguir adelante después de esas experiencias, pero nosotros teníamos una cuestión, una convicción que era, en cierta forma, la teoría de los demonios nos pintó como si fuéramos todos unos malos, ¿viste? Sí, sí. Al contrario, nosotros luchábamos por la justicia, por la igualdad y por el futuro de los chicos, de las generaciones que venían, ¿no? Y amábamos y queríamos y nos reíamos y jugábamos al fútbol y hacíamos las cosas como cualquier pibe. No éramos ningunos malos, ¿viste? Sí. Al contrario, queríamos cambiar esta sociedad para un hombre nuevo, la famosa frase, ¿no? De llevarlo a ese camino. Horacio, Bueno. y en cuanto a tu historia personal, ¿qué pasó aquel 7 de septiembre de 1976? El 7 de septiembre. El 7 de septiembre y después el 17. Y el 7 de septiembre fue un día muy especial porque nosotros veníamos ya golpeados duros por lo que era la represión en ese momento. Sí. Ya era otra etapa de la militancia, no era lo que te decía antes del 74, 75 también, ya el 76 era otra cosa. Fueron todas etapas distintas de cuidarse y distintas posiciones políticas de la organización también, ¿no? Que fueron tomando en su momento. O sea, y había cuestiones, la seguridad era tan grande en esos tiempos que a veces era muy difícil que te llegue un documento de arriba, o sea, las células funcionaban y vos decidías tu accionar a veces, que tenía que hacer una pintada, una volanteada, claro, o qué mensaje iba a llevar. Bajaba lo fundamental. Y se tomaron, viste, se sabe totalmente lo que fue la línea de la organización Montoneros, donde nosotros militábamos en ese momento, que fue prácticamente de declararle la guerra. Después del año, te diría, de lo que fue la toma del cuartel de Formosa en el 75, ahí ya se abre una guerra casi abierta hacia los militares, ¿no? Sí. Y con un análisis nuestro de cuando se venía el golpe, que lo que se veía venir, de que íbamos a tener una participación de sectores también hasta más del ejército, del pueblo y demás, llevarlo a un tipo de guerra civil, a una revuelta para llevar, ¿viste? Sí. Una toma del poder, ¿no? Bueno, ¿Y cómo, los sueños estaban. ¿Y cómo ves hoy, digo, eso? Porque pienso, está muy discutido desde el poder, vamos a decir así, la necesidad de seguir movilizado, la necesidad de organizarse, como diciendo, bueno, no hace falta, no sirve. Hoy, que ayer desbordaron absolutamente todas las plazas del país, todos los lugares públicos desbordaron, digo, ¿qué pensás en ese sentido? ¿Que sigue siendo útil, que no sigue siendo? ¿Por qué hay que seguir movilizándose tantos años después? Yo creo que es fundamental. Han cambiado mucho las ideas y a qué se quería llegar. En nuestro momento, en nuestro tiempo, la lucha que llevamos adelante, nosotros les disputábamos el poder directo. En cierta forma queríamos llevar la sociedad hacia un sistema socialista, de inclusión. No hablábamos de cuestiones de tantas desprobaciones así, pero llevábamos a una cuestión más de reforma agraria, de cambio. Era profundo el proyecto, queríamos llevarlo a eso. Hoy en día los análisis son distintos, la política es diferente. Nuestros compañeros en su momento, nadie quería tener un cargo político. Nosotros no queríamos un cargo de nada, queríamos estar en el barrio, caminándolo, íbamos a los barrios, a las villas, a dar clase allá, a trabajar. Era una cabeza diferente. Yo veo que la política actual es corporativa, es mucho la quintita mía que la cuido, el individualismo. Ha pegado muy, muy fuerte eso, ¿no? Y un poco el egoísmo de las personas. Yo creo que eso es fundamental, que tiene que cambiar en los tipos más que nada que tienen la forma que manejan los hilos, ¿no? Yo creo que también tiene que ver la derrota anterior a mucho eso también, a ese egoísmo y no dejar el paso
a compañeros de bases y llevarlos que sigan adelante. Esa cuestión de guardártela para vos, pasó en los derechos humanos también, ¿viste? No compartir informaciones, no cerrarte en peleas. No sirve eso. Pero bueno. Con respecto a la muestra, se encontraron con historias que... A ver, sería esto. Cuando van a las historias, a conocerlas, me imagino que uno siempre va con una idea previa que tiene formada por su propia historia, formada por lo que conoce. ¿Se encontraron con lo que esperaban? ¿Qué los sorprendió? Sí. ¿Cómo los abordó la historia a ustedes, sería? Como cronistas. Te interpela también de una forma muy interesante, porque uno va con ciertos preconceptos o por haber escuchado, por lo que te cuentan de las personas que uno va a entrevistar. Después te encontrás con cosas que son increíbles. Por ejemplo, uno de los casos del de Lelia, ella fue secuestrada antes del golpe. O sea, ya estaban operando los servicios militares de esa manera. Sí. Y ella no tenía No absolutamente ninguna militancia política. Se habían confundido con otra persona. Es totalmente aberrante en el sentido de no solo la impunidad, sino también la estupidez, digamos, esa cabeza performativa de seguir órdenes, todo lo que después terminó Sí, me acuerdo cuando decís eso, me acuerdo del caso que investigamos nosotros desde La Brujo, de la de los hermanos Céspedes Chang, también, ¿no? sí. Que una situación similar, estos dos estudiantes peruanos que vivían aquí en Rosario y que por tener alguna relación con nada, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y fueron fusilados, ¿no? En calle Pellegrini, aquí en calle Pellegrini y con una situación similar. Sí, Bueno. sí, y después, bueno, cada historia es como que va abriendo un panorama nuevo, digamos. Cada detalle te hace también entender lo que fue vivir esa época y vivir esos tormentos. Pero también lo que decía antes, el seguir adelante y un poco lo que dice Horacio, esa búsqueda de construir en común y con otra gente para un futuro mejor, digamos, para que no se pierdan también todas estas situaciones y eso, poder enfrentar políticamente lo que se venga, ¿no? Como está pasando ahora, me parece. En lo que tiene que ver con sobrevivir, en el 79 quedaste en libertad y tuviste que volver, ¿no? ¿Cómo fue esa vuelta a casa? ¿O te tuviste que exiliar, ¿no? Y un poquito para ir atrás, como lo que me preguntaste antes, Sí. y no te terminé de comentar, el 7 de septiembre del 76 sucede eso. Nosotros íbamos a hacer con el Lalo y el Negrito, Lalo era el número 1 de la UES, acá una pintada en la calle La Paz y Corrientes, para dar presencia, y era el día del montonero, íbamos a pintar, hagamos de cada colegio un fortín montonero. Y bueno, sucede que eran las 5 de la mañana, tú doblas un vehículo sin luces, después abren las luces afuera y entran tirando, ¿viste? Y yo me pude escapar por unos costados. Bueno, sucede todo un hecho ahí. Y los dos compañeros caen ahí en la pintada. Y después el 17, el 15 o los 16, para la noche de los lápices más o menos, que fue no solo, siempre se conmemora lo de La Plata, ¿no? Pero fue en todo el país. A nosotros la UES prácticamente en septiembre fue tremendo también toda la caída. El 15 lo matan al Robin, que es el hermano de mi compañera actual, y también militábamos en la parte de técnicas. Yo caigo el 17. Yo después estuve levantado también, estuve fuera, volví a mi casa al quedar sin contactos. Me enganché de nuevo con la flaca Analía, otra compañera que también después la matan en el 77. Y volví a casa y caen en la madrugada de esa hora, no sé, viste por qué dato, pero bueno, cayeron. Y bueno, lo que siempre pasa, había un Falcon famoso, y entraba, me acuerdo que estaba el ciego, uno de los que entró, porque después me supe quién era. Primero no sabían quién era, no estaban todos ahí, viste. Claro. Y me meten en un Falcon tirado al piso abajo, con un fusil en la cabeza, y digo, bueno, acá fuimos. Y me di cuenta por el camino que iba para el lado de la jefatura. Viste, cuando va doblando el auto, más o menos te das cuenta cómo hace para un lado. Y después, a los años, lógicamente, cuando se abre el servicio en el 2001, creo que fue cuando hicimos las primeras bajadas, me di cuenta cómo era el lugar, porque era ahí mismo y todo, porque me acuerdo estaba capuchado, me arrastraba en el piso y veía esos escaloncitos de mármol, viste, que está en la entrada por calle Dorrego. Bueno, y después me di cuenta cómo era todo el lugar. Ahí pasamos un par de meses adentro. Bueno, es para hablar de otro tema, si me voy a hablar de para hablar. Es largo, ¿no? Lo que fueron los sí. tormentos y todas estas cosas son otras cuestiones. Después en el 79, sí, salgo en libertad, por no sé qué suerte o lo que fuere, pero bueno. Y al poco tiempo me entero de que había una cuestión de que podía tener problemas, entonces no vuelvo a mi casa y me consigo un bolsito y me voy para Brasil. Cruzo la frontera, que había un compañero cerca de San Pablo. Ahí después conseguí la ciudadanía italiana, si la hago corta, ¿no? Después del poquito tiempo pude ir para España, que no me querían dejar entrar, tuve que ir a Italia con un avión porque los españoles no me querían dejar entrar, me frenaron, me detuvieron en el aeropuerto. Decían, no, usted no. Claro, mi pasaporte era italiano que decía
nacido en Rosario, Argentina, residente en San Claro, Pablo, tipo claro. este tipo algo Raro, raro pasa. raro, Sí, sí, claro, sí, claro. Pero ¿viste? Yo pensé que en España no pasaba nada y no, me querían mandar de vuelta. Digo, entonces no me pueden mandar de vuelta. Digo, me van a mandar para Argentina, pero me van a meter en cana. Digo, no, ¿qué? Hablé al consulado italiano, no me daban bola. O sea que me alcanzó una plata que vino el capitán del avión y me dijo, compré un pasaje y me fui a Italia. Digo, acá no me van a echar, todo último, no soy italiano. Y ahí llegué de unos familiares que me prestaron una plata y volví a España en tren. Bueno, es toda una historia larga, pero... Para cerrar, ¿por qué, cortito los dos, digo Fernando, Horacio, por qué le recomendarían o por qué invitarían a alguien a ir a ver la muestra? Horacio. ¿Por qué? ¿Invitarían a alguien a ir a ver la muestra? Bueno, yo le he invitado, cercanos míos muchos que han ido y el por qué lo invitaría es porque eso es un mensaje, es algo que se tiene que saber y que sirve para el futuro, para el nunca más, y que vayan muchos jóvenes también para saber. Yo siempre digo a los chicos, cuando uno habla, pero saber realmente lo que eran esos tiempos, hay que cuidarlo, lo que tenemos, porque no tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a hacer cambios profundos, pero tratar de llevarlo de una forma... Y más ahora, en estos 2 años que quedan, creo que hay que tratar de unirse y armar algo positivo para poder construir algo con cimientos, ¿no? Que no se pueda volar así como lo se ha volado ahora en 10 meses, ¿no? Claro. Una cosita más profunda, más con ciertos puntos que no, por más que después vos pierdas una elección no se puedan tocar, Claro, cosas básicas que en el país no las toquen, ¿viste? No las toque nadie que entre, ¿no? Que sea para proteger nuestras cuestiones, ¿no? Sociales. Pero bueno, es largo, son temas Es para debatirlos, rato, sí. es para rato. Sí, Fer. pero yo Sí. soy optimista, siempre fui optimista. Sé lo que me Ajá. mantiene vivo, de ser positivo, y creo que se confío puede. en la gente y en el pueblo, sí. Sí, me parece que es eso, es mantener viva la historia y lo que decía antes, ¿no? Al contar lo que pasó después también es eso, mantener ese optimismo y que esas ganas de luchar no se pierdan. Y me parece que hay mucho de eso, digo. Una frase que dijo Lelia en la historia que conté antes, que ella la volvieron militante ahí, con ese suceso. Mirá, y me parece que todos tenemos que tener un poco de militancia, sea política o partidaria o no, pero para construir eso. Ahí habla que Bueno, nombraste lamentable. eso, perdón, ¿puedo una cosa? En la misma en Coronda, en la cárcel, lo que vos decís, yo recuerdo estar tantos compañeros que estaban detenidos que también no tenían prácticamente una participación afuera, si no era un allegado o lo agarraron con un volante, cosas así, y dentro se encuadraban en la militancia, sí, es real. La charla das para rato. Sí, da para rato. Invitamos que la muestra permanecerá hasta el 31 de marzo, ¿no, Fernando? Así es. En el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, de 10 a 20, la entrada es gratuita. Pasen y Bueno. vean, y muchas gracias por venir a los dos. Muchísimas gracias por estar acá Gracias y a venir ustedes, a por charlar favor. con nosotros. Nos vamos yendo, ¿eh? ¿Querés hacer un separador y nos vamos? Dale.